Bueno, el martes 17 de agosto, en un día que tendría que haber sido feriado, pero se pasó para ayer, y se conmemora el fallecimiento del general San Martín, vamos a dedicar nuestro estudio a la clase de Torah, y estamos leyendo el episodio o el reencuentro entre Moshe y su suegro, después de haber dejado Midian para ir a Egipto, a Mitzrayim, y sacar a los Yehudim. Se vuelve a encontrar con su suegro justo antes del monte Sinaí, y en ese lugar, en ese espacio, tiene una conversación muy interesante con el suegro. Quiero ubicarlos un poquito porque está el monte Sinaí cerquita. Cuando Moshe trabajaba para su suegro y trabajaba de pastar ovejas, las ovejas del suegro, y no se iba demasiado lejos de su tierra, porque nadie se va a distancias enormes de donde vive cuando tiene ovejas a cargo. Entonces, Moshe, pastando las ovejas del suegro, tiene la revelación de la zarza ardiente. ¿Se acuerdan de Boer? Esa zarza ardiente que provoca la primera revelación de Dios a Moshe para que Moshe vaya al Sinaí, perdón, vaya a Egipto a sacar a los judíos, pasó ahí, en el Sinaí, al lado donde vivía Midian. Entonces ahora que está de vuelta por llegar al Sinaí, se encuentra con el suegro. ¿Se entiende? La vida de Moshe con su suegro en Midian estaba en las cercanías del monte Sinaí. Y yo les conté a ustedes, no sé si lo recordan, pero imagino que sí, que el nombre del monte Sinaí, una explicación es que viene de Sne, que Sne es el arbusto, que prendió fuego. Entonces por eso se llama así, y a ese lugar está a punto de llegar Moshe, pero antes de llegar tiene la conversión con el suegro que estudiamos la semana pasada y que vimos que hablaba de la humildad tremenda de Moshe, que podía escuchar a alguien que le podía dar consejos y que había que tener mucho cuidado con tu congregación. En una época donde los líderes eran los todopoderosos y la gente no tiene ningún valor, acá la gente tiene valor y el líder debe ser cuidadoso con la gente. ¿Se acuerdan que yo les conté que de ahí viene el tema de no buscar la lectura de la Torah en el momento y demás? Así que con este pequeño repaso, resumen, recordatorio y demás, los invito a volver al texto. Leímos el 15, entonces último. No, el 14, Fabi. Gracias. Entonces empiezo el 14. Empero vio el suegro de Moshe todo lo que él hacía para el pueblo y dijo: ¿qué es esto que tú estás haciendo por el pueblo? ¿Por qué tú estás sentado solo mientras todo el pueblo está de pie cerca de ti, desde el amanecer hasta anochecer? Y ahí terminamos. 15. Y como yo, suegro, pues viene hacia mí el pueblo para inquirir acerca de Elohim. Y a partir de ese momento, mucha gente se acerca a un rabino a preguntarle qué opina Dios sobre. ¿Qué debiera hacer yo, rabino? ¿Debiera hacer esto o aquello? Y esperan a veces a alguien que les pueda traer una respuesta cercana a lo que Dios espera. Y yo quiero decirles que las respuestas rabínicas a este tipo de preguntas nunca son sostenidas en Dios, sino en la Torah. Nuestra fuente para saber qué respuesta dar es la Torah. Lo que hace a alguien ser rabino es haber estudiado la Torah, que encierra el mensaje de Dios y la interpretación rabínica de ese mensaje como respuesta a las dudas que la gente tenga. Lo que pasa es que esa pregunta que cada uno de nosotros puede hacer respecto a qué es lo que la Torá o Dios espera de nuestra vida, debe ser honesta. Cuando digo debe ser honesta es,
no debe ser aceptada únicamente cuando coincide con mi forma de pensar, que es el desafío más fuerte que tenemos todos. Porque mucha de la gente que pregunta a un rabino qué hacer respecto a cierta situación dilemática, a cierto conflicto, a cierta situación que no sabe resolver, muchas de las veces la persona tiene alguna respuesta. Lo que busca es un aval. Que piense igual. Entonces tengan mucho cuidado con solamente buscar una justificación o un aval a sus respuestas previas. Porque no es honesto, no pasa nada, pero uno debiera ser un poquito más honesto. Y si uno quiere entender la postura de la tradición rabínica judía respecto al judaísmo, a la tradición o a la Torá, ¿qué me puede aportar? Por lo menos hay que aceptar eso como respuesta de la tradición judía y de la Torá. Y no solamente tomarla en cuenta cuando coincide con nosotros. Acá Moshe dice, y la gente me viene a preguntar qué piensa Dios sobre, y yo tengo que estar acá. Y lo que Moshe contestaba era la interpretación de esa ley, de ese mensaje, de esa espera de Dios, de su pueblo. 16. Cuando tienen ellos alguna cosa, llega hasta mí y he de juzgar entre el hombre y su prójimo. Les hago conocer las leyes de Elohim y sus enseñanzas. ¿Ven? Y acá queda claro. Moshe, los rabinos después, no fueron intermediarios. No es que decían, a ver, vení, consultame, yo le pregunto a Dios y te digo. Es, vení, consultame, yo te cuento la Torá. Ese es el saber rabínico que alguien puede esperar. No esperen que un rabino les cuente lo que Dios espera de ustedes. El resto de los rabinos no lo sabe, soy yo el único. No, no, nadie lo sabe. No se dejen engañar, ni pongan falsas expectativas. La tarea rabínica es enseñar la Torá, es contarles la interpretación rabínica de la voluntad de Dios, pero a través de la Torá, no otra cosa. Y en ese sentido, acá vimos en este versículo que nace en este acto, o se explicita, una de las otras funciones centrales de los rabinos. Porque una es enseñar la Torá. Y la otra es ser juez. El primer juez rabino del pueblo de judío se llamó Servini de Moshe. Digo Moshe. Fue el primer rey, perdón, el primer juez del pueblo de Israel. Y a partir de ahí nace la costumbre de que cada congregación tenga entre sus rabinos uno que se especialice en ser juez. Y por eso el apellido Dayan o Dayan es un apellido que se le asignaba a los rabinos que se dedicaban a ser jueces. Dayan en hebreo es juez. Y a partir de allí, capaz que ustedes conozcan alguna familia que probablemente recibió el apellido porque en alguna generación anterior tuvieron algún patriarca que era rabino juez. Bien, esta es entonces la actividad rabínica que surge del versículo que les acabo de leer. 17. Le dijo el suegro de Moshe a él, no es bueno lo que tú estás haciendo. Entonces, si vamos un segundo al hebreo, lo tov. Lo tov. Si todos ustedes recuerdan, porque lo recuerdan perfectamente, no tengo ninguna duda, cuando Dios crea el mundo, cada cosa que crea es tov, o tov meod. Tov, tov, tov meod. Y cuando termina, dice lo
tov eyot Adam levado. No es bueno que el hombre esté solo. Toda la creación es tov, tov, meod, y un no tov, lo tov, no bueno. Sí, perdón, no sé si alguno no se dio cuenta, pero lo tov es no bueno, ¿no? Tov es bueno, lo tov. Entonces, cuando entendemos que ese lo tov es que el hombre esté solo, y acá Yitro le dice a Moshe, lo tov, es porque Moshe está solo haciendo una tarea que no es para hacerla solo. No hace falta que el texto nos diga que tiene que ver con eso. La conexión es muy fácil. Recuerden que el estudio de la Torá conecta las palabras que no son habituales entre los dos textos y contextos para entender su significado. Y Lotov no aparece en la Torá. Aparece acá y allá. Entonces hay una conexión muy fuerte entre estos dos textos. Entonces acá tenemos a Yitro, que le está diciendo a Moshe, no es bueno que estés solo. No es bueno lo que tú estás haciendo, se está diciendo, no es bueno que estés solo. Y ahora van a ver que va a ser más explícito. 18. Marchitar, te vas a marchitar tú y también este pueblo que está contigo, pues es pesada para ti la cosa. No podrás hacerlo solo. Quien está solo se marchita. Y ojo que uno no habla de la persona que circunstancialmente tiene que estar sola. Hay momentos de la vida para estar solos. Hay momentos en la vida donde uno se distancia o pierde a los seres queridos con los cuales había decidido compartir la vida. Hay momentos donde uno necesita de cierta soledad para cierta resolución de problemas, fortalecimiento interno, aprendizaje, creatividad, imaginación o lo que fuera. Pero siempre uno debe tener en su vida judía el horizonte de que la situación de soledad es transitoria. Nadie debiera proponerse vivir una vida solo. Hay otras tradiciones que valoran y transforman en santos a las personas que lograron estar solas durante toda su vida. Nosotros no valoramos ni transformamos en santos. Son, perdón por lo burdo, pecadores. Aquel que dice, yo voy a vivir toda mi vida solo y no voy a regresar con nadie porque voy a estar solo, esa persona no entendió el judaísmo. Ahí justo veo abierto un chat que es el tercero, que no vi los anteriores, pero justo me quedó abierto el tercero, de Cari, que dice, ¿qué pasa con la viudez? Por eso dije, puede haber momentos en la vida donde uno esté solo. Por pérdida, por distanciamiento, por pelea, por separación, puede haber. Pero son transitorios. Y además, quien enviuda significa que ya decidió vivir una vida acompañado. La vida después lo golpeó. Quien se separa decidió vivir una vida acompañado, que quiso hacer una familia. Si después no funcionó, se tiene que separar para estar un tiempo solo y después ver cómo hace para volver a buscar a alguien con quien compartir la vida. Pero a eso me refiero. Digamos, no es que hay una decisión y una valoración del estar solo. A veces la vida te presenta situaciones que vos no buscaste y que no deseás. Y frente a eso uno tiene que lidiar para ver cómo lo supera. Lo que no tiene que haber es gente que diga, no, yo quiero estar solo, a mí que nadie me moleste, yo no me interesa estar con nadie, yo quiero una vida de soledad, y mucho menos que nosotros digamos, mirá, él está solo, qué fuerza de voluntad, qué coraje, qué bien, qué ejemplo, todo lo contrario. Vamos, ese es el modelo de vida. Ya que abrí un chat que fue el último, veamos los anteriores. Buenas noches a todos, y un no judío repite la palabra de Dios. Sí, eso un poquito hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que hablamos de que Yitro es un no judío
que llama a Dios Dios, que reconoce por Dios, y que en su para allá, con su nombre, va a ser entregada la Torá. Es muy fuerte. Bien, volvamos a la Torá 19. Ahora, escucha mi voz, te voy a aconsejar, y Elohim estará contigo. Estate tú para el pueblo frente a Elohim. Habrás de traer tú las cosas ante Elohim. Tú habrás de advertir a ellos acerca de las leyes y enseñanzas, y les harás conocer la senda por la cual deberán encaminarse y la acción que deberán cumplir. Pero tú deberás ver de entre todo el pueblo hombres de virtud, temerosos de Elohim, hombres de verdad que aborrecen el lucro. Y los asignarás sobre ellos como jefes de millares, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de decenas. Que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo, y que sea que todo asunto grande te lo traigan a ti, y todo asunto menor que juzguen ellos. Alivianarán de sobre ti y soportarán ellos contigo. Ahora vamos a volver, pero quería que vean la pintura general de la propuesta de Yitro. A veces nosotros queremos provocar un cambio. Y provocar un cambio es de las tareas más difíciles que tenemos. Y cuando queremos generar un cambio, tenemos que ser muy inteligentes. No se consiguen cambios en los demás o en nosotros si no hay una inteligencia profunda para lograrlo. Y entonces un principio que surge de acá, de Yitro, de la Torá, es la primera vez que aparece, y después es utilizado en muchas disciplinas y herramientas de carreras universitarias y de profesiones, es que cuando vos querés cambiar a alguien en una organización, la mejor salida siempre es por arriba y no por abajo. ¿Qué significa esto? Si yo te digo a vos, ¿sabés qué? Vos das la clase de Torá los martes y no quiero que la des más. Y te digo, no, Fabi, mirá, la clase de los martes es muy buena y vos no estás preparado para esto. Correte que voy a traer un moré mejor para que dé esta clase de los martes. Y yo que vengo hace 10 años remando acá, no me voy a querer decir, sí, tenés razón, me corro, poné a uno mejor, que yo soy un desastre. Probablemente lo haga, pero me van a tener que obligar o forzar para hacer. Entonces, lo que Yitro enseñó en la Torá, para hasta el día de hoy, es que venga y diga, che, Fabi, vos tenés mucho conocimiento, vos tenés preparación para grandes conferencias. Mejor pongamos un rabino joven, nuevo, que tenga que aprender y que vos lo puedas supervisar y que vos puedas mirar desde tu casa y decir si está bien o está mal o en qué tiene que mejorar. Y vos transformate en el gran rabino de las conferencias que son 3 veces por año y dejá que el otro rabino sea el que haga las cosas chiquitas y menores como dar clases toda la semana. ¿Se entiende? Si a vos te ponen por arriba y te elevan y lo ves de esa manera, vas a estar mucho más dispuesto a un cambio. Si vos ves que te están humillando, que te están despreciando o que te están faltando el respeto, te vas a defender. Ya no importa si tienen razón o no, vas a pelearla. Entonces, Yitro le presenta a Moshe un cambio elevándolo a Moshe. En una elevación de la nada misma, eran un pueblo de esclavos que estaban en el desierto, no hay cargos, no hay oficina, no hay sueldo, no hay nada, era simplemente una situación simbólica. Pero ¿saben qué? Esto es enseñanza para nosotros en todos los ámbitos.
para los que tienen que conducir y dirigir organizaciones, empresas, lo que sea, por supuesto, pero también para darles una tarea a nuestros hijos, para lograr que un amigo tenga un pequeño cambio de actitud hacia nosotros, para lograr que una pareja tenga algún cambio posible que le venga bien sin oponerse y resistir. Si yo te quiero cambiar porque vos no servís, porque vos no sos bueno, vos me vas a defender tu lugar a muerte. Si yo te quiero proponer un cambio que a vos te va a hacer bien, porque es para tu crecimiento personal, es más probable que lo logres. Entonces ahí estuvo la astucia, la inteligencia, la habilidad de Yitro. Pero ahora vamos a volver, porque hay varios temas que yo pasé por alto para analizar ahora, porque ya que vean primero la pintura completa. Entonces, 20, ¿no? Es el primero. Tú habrás de advertir a ellos acerca de las leyes y enseñanzas, y les harás conocer la senda por la cual deberán encaminarse y la acción que deberán cumplir. Vos sos el maestro, vos sos el moré. Esa tarea es tuya, esa no te la vamos a sacar. El que sabe sos vos. Entonces vos tenés que concentrarte en lo que es mejor para vos, en lo que vos sos distinto y especial. Vos tenés que ser el moré, ¿no? Esa tarea se la deja a Moshe Rabbeinu, por eso era rabino, porque era el que enseñaba. Empero, tú deberás ver de entre todo el pueblo, y acá vamos a ver un tema importante. Vos sos el moré, armate un equipo de morim. Entonces acá aprendemos qué tiene que tener un moré para ser moré. Entonces yo les pregunto a ustedes, sin nada, ustedes recién no lo escucharon, pero yo les preguntaba a ustedes, bueno, que tenemos que elegir un moré. ¿Vos qué vas a decir? Que sea carismático, que sea simpático, que tenga buena presencia, que maneje el Zoom. No sé, vas a decir características que te suenen a vos para que alguien dé una clase. Y Yitro no le dice a Moshe, elegí morim que hablen lindo, que sean carismáticos, que. No, pide lo que realmente hay que pedirle a un moré. Y eso es lo que es interesante del texto. Hombre de virtud, temeroso de Dios, hombre de verdad, ¿sí? Que acá lo traduce también como amante de la verdad, como alguien que le importa la verdad. Se llama en hebreo Anshei Emet. Y que aborrecen el lucro, o mejor dicho, el lucro mal obtenido. Entonces hablemos un minuto de eso. Un moré es la persona que busca la verdad, no busca la razón. La razón, digo, tener razón. No quiere razón, quiere acercarse a la verdad. Quiere lograr eso. Que la verdad esté presente en la vida de la gente. Bueno, dicho esto, hay un problema con el lucro. Aquellos que estudiaron alguna vez estas cosas sabrán que en la antigüedad la ganancia, el lucro, en muchas culturas estaba mal visto. Los griegos y los romanos no veían bien la obtención de ganancias. El comercio, el lucro, el interés era mal visto. ¿Por qué? Porque claro, vivía en una sociedad donde el dinero se tenía por pertenecer a una clase social, no por la ganancia que vos hagas. Y no había movilidad social. Entonces, o heredabas tierras, esclavos y animales, o eras esclavo y pobre. Y ellos no acordaban
con las personas que dedicaran su vida a ganar dinero trabajando. Si trabajabas, era para sobrevivir, no para ganar. Era para mantener tu estatus de vida, no para progresar. Y entonces, en la historia de la humanidad, en la historia del ser humano, de la cultura, el proceso de validar y aceptar la obtención de ganancias se produce con la aparición del mercantilismo. Fenómeno que empieza un poquito incipientemente allá por el siglo XV y que después se empieza a profundizar mucho más en los siglos siguientes. Entonces la gran pregunta que se hacen los pensadores de la historia económica es, ¿qué cambió? ¿Por qué empezó a ser bien visto el tema del lucro? Y un pensador va a concluir, Max Weber, que fue la aparición del protestantismo la que lo permitió. Les recuerdo que este movimiento fue fundado por Lutero allá por el siglo XVI, XVII, se consolidó, y que fue la aparición de esta nueva visión respecto a la ganancia o al lucro lo que permitió el desarrollo de primero el mercantilismo, después del capitalismo. Lo cierto es que el judaísmo, la historia judía, nunca se opuso y nunca estuvo en contra del trabajo, del comercio o de la ganancia. Lo que también es cierto es que en números de importancia y de influencia, la iglesia protestante en Europa del siglo XVI y XVII tuvo una relevancia que el judaísmo en esa época nunca tuvo. Entonces, la historia económica le atribuye al protestantismo, a la reforma, el surgimiento de este concepto que hoy ya en la mayoría del mundo no es más criticado. Pero durante muchos siglos en la historia de la humanidad estaba criticado. Este texto de la Torá no habla en contra de la ganancia, habla en contra de la ganancia mala vida. O sea, para ser un juez, para ser una persona que integra este sistema de justicia que va a administrar Moshe y que tiene que enseñar la ley y después aplicarla, tiene que estar integrado por gente que le guste la verdad, que persiga la verdad, que sea hombre temeroso de Dios y que no quiera ganar plata fácilmente ni espuriamente. Esas son las características que pide Moshe, que pide Yitro para que Moshe arme un equipo. Y que ponga, y acá ya habla una estructura organizacional, ¿no? Que aprenda a delegar y que genere un grupo de gente que administre la ley, que administre el sistema judicial que va a estar imperando en el desierto. ¿Está bien? Es el primer consultor, Yitro, ¿no? Todos tenemos consultores que nos dicen lo que hay que hacer. Nunca hicieron nada en su vida, pero vienen a vos y te dicen lo que tenés que hacer. Y esa es la función de Yitro. Veamos los chats que dejé medio perdidos. Le dijo que aprenda a delegar, tal cual, Aníbal, exactamente de eso estamos hablando. Te lo dicen de forma diplomática, sí, de alguna manera es una forma diplomática, que el objetivo es que no te resistas y que aceptes el cambio. Pero te estarían engañando con eso que pasa, no es honesto. Bueno, André, engañar o no engañar, todo es muy relativo. Cuando uno se propone ciertos cambios, a veces lo que te tiene que importar es cómo quedan las cosas después. Y tenés que evitar generar ciertas situaciones que lo único que van a hacer es hacer más difícil todo movimiento. Todos los que somos papás lo aprendimos a los golpes con nuestros hijos. A veces no queremos que nos den la razón, a veces queremos simplemente que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Y en ese sentido que los engañamos y les presentamos las cosas de forma tal que se olviden de otras.
¿no? Desde que son chiquititos y lloran por algo que perdieron, y nosotros no le decimos, no, no lo perdiste. Pero sacamos otro artilugio y lo empezamos a hacer llamativo para que se olviden del primero y, bueno, lo engañamos un poquito a los chicos. Después me queda culpa porque soy madre judía. Bueno, pero cuando uno lo que hace es intentar un cambio para el bien del otro, y el sistema que aplica no es de engañarlo, es de presentarle las cosas de forma tal, de evitar la violencia, no está mal. Es parte de lo que uno puede hacer. De hecho, lo hizo Yitro en la Torá, con Moshe. Ya en esa época los yules pagaban mal por lo visto, siempre, los morim siempre cobraron mal, nunca fue valorada realmente la educación. El día que se haga eso bien, vamos a estar en otro mundo, un mundo mucho mejor. ¿Por dónde queda Midian? Midian queda en el desierto, en las afueras de Egipto, camino a Jordania sería. Digamos, sería de Egipto yendo por el desierto hacia la zona de Jordania. Toda tierra que no existe más. Los americanos hablan de maximizar las virtudes. A ver, Cari, ¿querés decir algo más de eso? ¿Qué significa maximizar las virtudes? Bueno, eso, básicamente nos dicen, contestándole un poquito a Andrea, lo que decía que si mentís o que no mentís y todo eso, que en realidad ellos lo que dicen es que vos tenés que explotar tu lado más positivo, digamos, y mostrarte con tus virtudes a tope, digo, cuando te estás vendiendo una entrevista laboral y esas cosas, ¿no? Y los defectos tratar de esconderlo de una manera elegante. Así que... Bueno, yo pensé que lo que estaba diciendo es que el que quiere conseguir un cambio en vos tiene que explotar tus virtudes también. O sea, si yo te quiero decir algo para tu bien y empiezo con todo lo malo que haces, te pongo a la defensiva. Si yo, por ejemplo, el comentario que hizo Cari recién, quisiera cambiarlo, lo ideal es que yo diga, Cari, la verdad, súper interesante lo que vos dijiste, quizás muestra que sos inteligente en el armado de la frase, pero en este contexto, y ya te predispuse distinto, digamos, ya te puse, digamos, yo te digo, Cari, ¿qué dijiste? Esa pavada total. Vos dejás de escucharme para empezar a sentirte atacada y a ver cómo me defendés o cómo me atacás a mí, y te olvidaste de lo que yo te voy a decir, porque ya no te importa. Tenía que ver con eso. Lo que hizo Yitro fue elevarlo a Moshe para proponerle un cambio. Dijo, Moshe, vos sos un genio, vos sos el mejor, vos quédate con el contacto con Dios, poné a gente que haga un trabajo un poquito más rutinario y más tonto y más fácil, y vos quédate con las grandes cosas. Bueno. 22. Que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo, y que sea que todo asunto grande que te lo traigan a ti, y todo asunto menor que juzguen ellos. Alivianarán de sobre ti y soportarán ellos contigo. Y así establece un sistema de judicial con diferentes niveles. Está primera instancia, apelación a casación, Corte Suprema, o sea, establece un sistema judicial con diferentes instancias. Y todo lo que tenemos hoy ya tiene 3.000 años de historia en la Torá como un ordenamiento superador de una justicia concentrada, porque acuérdense, en el momento que estamos leyendo la Torá, había un rey que decidía todo. No había nada, podía haber consejeros del rey, pero el rey decidía. Y todo era como el rey decía. Y entonces lo que viene a decir este texto es absolutamente revolucionario. Y es cambiar y dar vuelta a la sociedad tremendamente. Por eso es que tenemos aquí un texto que tiene vigencia hasta el día de hoy. 23. Si esta cosa tú vas a hacer y Dios te lo ordena, podrás mantenerte en pie, y también todo este pueblo a su lugar habrá de llegar en paz.
lo que yo te digo es bueno para vos y bueno para el pueblo. Y especialmente es bueno para vos y el pueblo para cumplir la verdadera tarea que tienen. Porque la verdadera tarea no es que vos lo juzgues. La verdadera tarea es llegar a la tierra prometida. Entonces, esto que yo te digo es lo necesario para lograrlo. Ahora, fíjense que no le dice, si esta cosa tú vas a hacer, entonces vos y el pueblo van a llegar al lugar en paz. Dice, vos podrás mantenerte en pie y también todo este pueblo a su lugar habrá de llegar en paz. Ellos van a llegar a la tierra prometida, vos vas a lograr mantenerte en pie. Aparentemente ya acá estaba claro que Moshe no entraba a la tierra de Israel. Es un primer indicio de eso. Fabi, porque dice acá, si la cosa esta hicieres, ¿no? Hay algo de lo que tenía que hacer Moshe, después, bueno, con la roca que no hace. No sé si hay alguna también No, insinuación con esto. la cosa esta que hicieres es el consejo que le está dando ahora Yitro. Concretamente eso, porque Yitro no tiene más alcance que este consejo, digamos. La división de tareas y que Moshe se preserve y preserve al pueblo, ¿no? Entonces Claudio me dice, sería bueno que los jueces actuales reúnan los requisitos de Torah. Sería genial, Claudio, y ni que hablar de la semana pasada. Sería genial, pero estamos lejísimos de eso. Yitro vio que así como estaban las cosas, Tzipora se volvía con él a Midian. No entiendo, Aníbal. Ah, ya entendí. Que Moshe no le iba a dar bolilla a Tzipora, creo que entendí. Que Moshe no le iba a dar bolilla a Tzipora, entonces Tzipora se iba a ir con el papá, y de Yitro todo lo que hizo fue para no recibir a su hija de vuelta y se vaya con su marido. ¿Eso es lo que decís? Bueno, Aníbal no tiene solucionado el tema de Internet. Estoy en otra habitación, por eso. Entonces, ¿Pero está bien? ¿Eso es lo que quisiste decir? Ok, buenísimo. O sea que el único interés de Yitro era que... sí, no le daba bolilla a la nena se iba a llevar a Gershon y a Eliezer y se los iba a llevar a Midian, y él se iba a tener que hacer cargo de la hija y de los nietos. Aníbal, no funciona tu internet, no se te entiende. No importa. Igual ya quedó claro con el comentario. Silvia, que es abogada, está de acuerdo con el comentario de Claudio, que nos vendría bien a vigencia de estas leyes para los jueces actuales. Bien. Y acá viene obviamente la clave, ¿no? de todo lo que es el libro de la Torá. Escuchó Moshe la voz de su suegro e hizo él todo lo que le había dicho. La Torá tiene esto como modelo de vida. Te dicen algo, te aconsejan, se presenta de forma amigable, nadie se siente humillado, nadie se siente cuestionado, nadie siente amenazado su lugar, y con esa precaución uno escucha. Y al escuchar, comprende, entiende y hace cambios. Les cuento que escuchar en la Torá es comprender también, no es solamente oír. Lishmoa, Shma, es escuchar y es entender. Entonces, las cosas bien presentadas y la humildad de la persona que escucha son condiciones fundamentales para lograr cambios. Yitro presenta las cosas bien, Moshe tiene humildad, se provocan los cambios. Entonces vemos que dice, escogió Moshe hombres de virtud de todo Israel y los asignó como jefes sobre el pueblo. Jefes de millares, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de decena. Y juzgaban ellos al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil traían a Moshe, más el asunto menor juzgaban ellos. Despidió Moshe a su suegro y partió él hacia su tierra.
Y con esto cerramos este episodio del encuentro con el suegro para abrir el episodio y el capítulo que nos va a preparar para la entrega de la Torá. Pero en realidad ya esto nos empezó a preparar. Que Moshe pueda entender y apreciar un consejo, hacer un cambio. Y demás muestra que está listo para la tarea que viene ahora, que es la más compleja de todas. Moshe necesita ahora estar preparado para la tarea más importante que tiene. Esperen que tengo que cambiar de capítulo y no me dejaba con eso así. Bueno, ahí me dejó. Ahora voy a compartir. Capítulo 19. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en este día llegaron al desierto de Sinaí. Ya lo vimos recién. Antes, ¿qué mes es el tercer mes? ¿Perdón? Sivan. Bien. Sivan. Nisan es el primero. Iyar, Sivan. El tercer mes de la salida de Egipto significa pasaron 15 días de Nisan, todo el mes siguiente de Iyar, que son, pongamos 30 días para un número redondo, 45, estamos en esos días previos a la entrega de la Torá. Y todos ustedes saben, a esta altura, que la Torá nos lleva a subir a buscarla el día 50. O sea, pasaron 49 días y el 50 va a subir. Esa es la situación en la que estamos, en esos días previos a la subida de Moshe a recibir la Torá. 2 se habían trasladado desde Refidim, vinieron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Acampó allí Israel frente a la montaña. No lo voy a sacar. Para los que estudian Torá hace mucho tiempo conmigo, tiene un desafío de encontrar una palabra fuera de lugar o rara o necesaria para ser interpretada. ¿Cuál es la palabra de este versículo 2 que es clave entender? El que la encuentre, desmutéese porque no los veo a todos porque tengo la pantalla compartida. El que encontró cuál es la palabra clave, sin adivinar, sino porque entiende por qué, puede desmutearse y decir. Dale. Israel, No, Israel no. Saúl estaba diciendo algo y no entendí. Medaber, No. ¿Por qué? Miren, el texto dice, se habían trasladado desde Refidim, vinieron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Acampó allí Israel. Acamparon, acampó. ¿Cómo acamparon, acampó? Entonces los rabinos usan ese jueguito, por si no lo vieron, veo algunas caras desconcertadas, diciendo, este loco que está diciendo, ya es tiempo de correrlo y traer a alguien más joven, no piensen eso todavía. Dice el texto, se habían trasladado, está hablando en plural, desde Refidim, vinieron al desierto de Sinaí y acamparon en el Sinaí, todo plural. Y de repente, sin ninguna explicación de nada, dice, acampó allí Israel. ¿Por qué cambia del plural al singular? Porque son un pueblo. Bueno, Porque van a ser un pueblo. exactamente. Esta es la transformación necesaria para recibir la Torá. Mientras sean un grupo de gente, un grupo de personas, un grupo de judíos, no están listos para recibir la Torá. Cuando se transforman en un pueblo, cuando tienen la unidad que los transforma en lo singular, están listos para la Torá. Este es el versículo clave para entender que estamos frente a la entrega de la Torá. Cuando vos
con tu grupo familiar. Son personas del mismo apellido. Estamos hablando de una relación. Y cuando son una familia, estamos hablando de otra. Compartir el apellido puede ser algo que te permita a vos sentirte más o menos orgulloso, más o menos perteneciente, más o menos feliz. Ser una familia es otra cosa. Y lo mismo pasa, ser parte de una relación con varios amigos es una cosa, y ser un grupo de amigos es otra. Ser personas que comparten un templo es una cosa, ser una comunidad es otra. Eso es lo que trabajamos permanentemente en Lambrot y lo que hacen todos los grupos, las familias y las instituciones o las comunidades que quieren estar listas para la Torá. Sentir que somos una unidad y que si a vos te pasa algo, a mí me importa. Y si a vos te duele algo, a mí también. Y si vos necesitas algo, yo tengo que estar ahí. Y ese es el cambio que se provocó aquí, en este instante, en este versículo, en este momento de la Torá. Y entonces, 3, Moshe ascendió hacia Elohim. Le llamó a él Adonai desde la montaña diciendo, así habrás de decir a la casa de Jacob y anunciar a los hijos de Israel. Como se provocó la unidad, porque el pueblo logró esa unidad, porque eran un pueblo, entonces Dios lo llamó a Moshe para que le lleve un mensaje. Y ese pueblo que era uno, ahora de repente son dos. Porque era un pueblo, y ese pueblo dice acá, así habrás de decir a la casa de Jacob y a los hijos de Israel. Entonces, como si había una unidad tal, ¿por qué dos? Entonces el texto, los rabinos dicen, Beit Jacob, las mujeres. Bnei Israel, los hombres. Porque Beit es casa, y casa es mujer en la Torá, en la historia judía antigua, y además está Bat ahí, pero Beit es casa, y Bnei, Ben, es hijo. Entonces, los rabinos dicen, no los ortodoxos, nosotros, los rabinos decimos, la entrega de la Torá fue por igual para los hombres y las mujeres. Que nadie se venga a apropiar de la Torá y decir que la mujer no puede estudiar Torá, no puede leer Torá, no puede participar, porque la Torá fue dada a Beit Jacob y a Bnei Israel, a las mujeres y a los hombres, juntos, no hubo que separarlos, no hace falta dividirlos en el medio, no hay que mandar a las mujeres al gallinero, no tienen que estar arriba ni atrás, no hay que poner una cortina, podemos estar juntos porque la entrega de la Torá fue juntos. Y este final es para Jabal que lo ve por TV. No. Es clara una diferencia ideológica muy fuerte. Este texto para nosotros valida nuestra manera de ver el mundo. ¿Por qué aparece, perdón, Adonai y Elohim en el mismo lugar? Como que fue, ¿no? Las dos, como los dos Porque atributos distintos en el mismo acto. Porque, Margarita, gracias por la pregunta. Les recuerdo que la entrega de la Torá es la manifestación más fuerte de Dios. Y Dios se manifiesta en la entrega de la Torá con sus dos principales atributos, el del amor y el de la justicia. Adonai es el del amor, Elohim es el de la justicia. Y así como cuando creó al hombre, inicialmente está Adonai y está Elohim, ahora que entrega la Torá, está Adonai y está Elohim. Claudio. Una pregunta que no sé si es adecuada. ¿De dónde surge la Mejitzá?
Bueno, en la Edad Media, y antes también, pero en la Edad Media muy fuertemente, pero los hombres que dominaban el estudio y la interpretación de la Torá llegaron a la conclusión de que el hombre, cuando estaba en el rezo, no podía distraerse. Y para no distraerse, no podía ver mujeres en ese ámbito para que no los lleven a los malos pensamientos. Entonces, legislaron que la manera de mantener al hombre fuera de las redes que las mujeres nos quieren tender para capturarnos era la mejitza. Y el hombre aprendió que puede correr la cortina y mirar, pero no. Claramente es una interpretación posterior, rabínica, para cuidar a ese hombre. ¿Qué es la mejizá? No sé qué es. Lo que divide en el templo a hombres y mujeres. A veces las mandan arriba, pero a veces le ponen una cortina o le ponen unas maderas. Lo que pongan en el medio para dividir o arriba para dividir se llama mejitza. En 1948, la resolución de las Naciones Unidas entregan al pueblo judío lo que después se llamó Israel, porque Israel no existía. La partición que le corresponde a los judíos se entregó al pueblo judío. Y Ben Gurión lo resalta en el famoso acto donde se declara oficialmente el Estado de Israel. Por las dos cosas, porque es un pueblo y porque están los hombres y las mujeres incluidas. Exacto. Bueno, amigos, después de este encuentro igualitario y de necesidad de seguir aprendiendo y de construyéndonos para entender la igualdad entre hombres y mujeres, los saludo, me despido, buenas noches y nos vemos en Shabbat o la semana que viene. Gracias. Excelente, gracias. 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 Buenas noches. Chao, chicas.